Buenos días. En este vídeo os voy a mostrar cómo hago un colgante de alabastro. La diferencia de otros que he hecho, que en este caso la pieza que voy a utilizar era un alabastro muy blanco, algo cristalino, pero lo he tenido inmerso en un líquido rojo durante 2 días a ver si penetra para teñirlo. Ha quedado, según parece, de un color rosa y me parece que ha penetrado. Al trabajarlo veremos todo lo que se ha introducido y el resultado final. Como podemos ver, ha cogido un tono más rosáceo. Ahora veremos el resultado. Si lo humedecemos, se ve un poco más el color definitivo. En este caso he decidido hacer esta forma orgánica, así esta montará sobre esa, hacemos el giro y esta forma en punta hacia aquí. Lo primero que voy a hacer es el agujero. Para eso utilizo una de estas amoladoras verticales. Esta tiene hasta 20.000 revoluciones, desde 0 revoluciones a 20.000. La voy a utilizar altas revoluciones. Muchas veces antes de probar en la pieza, a ver si me ha quedado bien centrada para no romper. Veo que en este caso sí que ha quedado bien centrada y comienzo a perforar. Voy a asegurarnos que salga bien el polvo. Ahora voy a agrandar un poco más el agujero. Lo voy quitando poco alrededor. Hay que tener bastante paciencia, pero veis que va comiendo. Con la lima, esta comerá más. Al quitarle un poco con la fresadora, nos ha dejado más calle y nos deja entrar bien. Veis que es redonda, cilíndrica, acaba en punta. Cojo otra un poco más recia. Ya lo tendríamos. Para el trabajo voy a utilizar estos raspines. Son de acero, muy buenos. Hay de distintas formas, tamaños. Ya veis que comen muy rápido. Parece que el color ha penetrado, el del líquido. Aquí en el interior también se mantiene de un color rosa.
Hay que redondearlo lo más posible. Bien homogéneo todo, que quede bien regular. Bueno. También hay que estrecharlo porque esta forma va a montar aquí un poco. Así. Y ahora inclinamos. Para sacar la forma que apoya encima. Muy bien. Ahora, en este otro lado, vamos a ver cómo nos entra por debajo. La forma sería esta. Y aquí entra más abajo. Para que veamos, este viene arriba y ese viene abajo. Vamos a coger esto un poco más plana. A dejarlo homogéneo. Aquí también le quitamos un poquito de ahí. Redondeo un poco, muy poco, suavemente. Para que los cantos queden más suaves, más finos. Estéticamente lo podría haber dejado con los cantos más vivos, pero bueno, esta vez he decidido así. Esta parte de abajo la redondeamos un poco más.
Vamos a continuar con el pulido. Primero voy a pasar unas lijas del 60 y del 120, se las voy a pasar en seco para luego pasarles con el agua la del 240, 500 y 1000. El agua se la paso para que no se emboce la lija. Hay que sacar todo bien sacado, esmerarnos mucho en los rincones. Si esta primera se la pasamos bien, el resto son muy fáciles de pasar. Ya que solo consiste en quitar las rayas anteriores. No dejar ninguna raya más honda. Bueno, ya está la del 60. Ahora vamos a continuar con la del 120. Lo mismo que antes. Solo pasar la lija para quitar las rayas, esta vez con darle 3 o 4 pasadas sobre la otra, cuidando porque aquí se esboza un poco, se llena de polvo, pero bueno, come bien. A repasar toda. El color rosa no ha penetrado muy al interior, pero aún se le da un pequeño tono. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a pasar la de 240, luego la 500 y luego la 1000. En este proceso hay que hacerlo todo bien igualado. Por el centro ya tampoco le voy a dar más, el contraste le va a quedar bonito. Ahora voy por los cantos. Ya estamos acabando con la lija del 1000. Solo falta un poco por este lado. Ya os digo que solo es pasar 3 o 4 veces por encima de las rayas anteriores, y si están bien quitadas desaparece. Vamos a dejarlo secar. Voy a darle un poquito de cera de abeja. Le doy bien todo alrededor. Se ve alguna tonalidad de... Se ven algunas tonalidades más rosas debido al tinte, pero no ha teñido mucho. Se ve muy blanco. Como podemos ver, una vez acabado el colgante, ha adquirido un ligero tono rosáceo.
Este tono le viene de que has tú sumergido durante 2 días, 48 horas, en un líquido rojo. Si bien vemos que ha penetrado, lo cual quiere decir que el ensayo ha funcionado, vamos a hacer otra nueva prueba en el cual lo tenemos sumergido 10 días para ver cuánto penetra con ese tiempo. Espero que este vídeo os haya gustado. Muchas gracias.